Gloria al Señor. Estamos bendecidos por Dios. Amén. El Señor ha sido bueno. Su misericordia es por siempre. Amén. Y Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Y vamos a estar dispuestos a escuchar esa palabra, pero no solo a escucharla, sino también a ponerla por obra. Porque podemos escuchar muchas veces la palabra, pero si no hay un efecto en nosotros, pues de nada serviría, ¿verdad? Así que abra su Biblia en Hechos 12. Vamos a leer del versículo 6 al 11. ¿Ya lo tiene? Amén. Hechos 12, 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Oremos al Señor. Padre, en esta hora nos acercamos a ti. Pedimos, oh Dios, tu presencia. Pedimos tu guía en esta hora. Que tu palabra, oh Dios, pueda tener cabida en nosotros. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, transformar nuestra naturaleza, Señor, y que podamos dar fruto. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos. Que quites, oh Dios, toda distracción, que quites cualquier cosa que estorbe a que de tu Espíritu obre en nosotros y a que tu Espíritu pueda poner esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ponemos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, este pasaje del capítulo 12 nos va a mostrar dos poderes: el poder de este mundo, el poder humano, y el poder de Dios. ¿Quién tiene mayor poder? ¿Está seguro? ¿Sí? Creemos que Dios es poderoso. Ahorita leímos, ¿no?, que Pedro fue liberado de la cárcel. Dios envió un ángel. ¿Creemos que Dios es poderoso para librarnos de toda aflicción? Amén. Ok. Dios nos librará de la aflicción que estamos pasando en este momento. A lo mejor usted tiene alguna aflicción. ¿Dios lo librará de esa aflicción? Sí. Bueno, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Cuál es nuestra confianza en Dios? ¿Qué creemos que Dios puede hacer? Todo. ¿Creemos que Dios es soberano y Él cumple su voluntad en nosotros? Ok, vuelvo a preguntar. ¿Creemos que Dios es soberano y Él cumple su voluntad en nosotros? Amén. ¿Aceptamos su voluntad? A veces no, como que ya lo dudaron. Si Dios es soberano y cumple su voluntad y creemos en ese Dios, deberíamos aceptar su voluntad. Ahora, ¿nuestra oración es conforme a nuestros deseos? O sea, ¿es para que Dios obre conforme a lo que nosotros deseamos? Debemos pensar eso muy bien. Bueno, llegamos a este capítulo 12 ya del libro de Hechos, y
ha habido persecución en la iglesia y sobre todo una persecución que la comenzó Saulo, ¿no? O bueno, él era uno de los que impulsaban la persecución. Recordemos cuando murió Esteban, Saulo estaba ahí y después en el capítulo 8 comienza esa persecución guiada por Saulo. Dice que él arrastraba hombres, mujeres, los llevaba a la cárcel, etcétera. Pero después, ¿qué pasó ya en el capítulo 9? Saulo tiene un encuentro con Jesucristo y se convierte, y ya en el capítulo 9:31 dice que había paz, ¿sí? En Hechos 9:31, que había paz en toda Judea, en Galilea, en Samaria, ¿sí? Como él era el que impulsaba esto al convertirse, ya hay cierta paz. Pero en este capítulo 12, nuevamente está Pedro, ¿dónde? En la cárcel. Y si usted ve el versículo 1, dice del capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ok, ahora ya en este capítulo comienza otra persecución. Ahora ya no es una persecución por cuestiones religiosas. Antes eran los judíos que seguían a los cristianos, ¿verdad? Porque ellos pensaban que los cristianos estaban atentando contra su religión, contra sus costumbres, contra su estructura. Pero ahora, ¿quién es el que empieza esta persecución? Herodes. Ya ve también Herodes, ya ahora la persecución es por cuestiones políticas, ya ve un peligro en los cristianos, ¿sí? Y entonces comienza esta persecución. Dice que arresta a algunos hermanos, los maltrata, o sea, los azota, los golpea, no sabemos de qué manera, pero bueno, los arresta, pero sí mata a Jacobo, ¿sí? Y después dice el verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, que es lo que acabamos de ver, ya Pedro está en la cárcel, como el que hubiera agarrado, encarcelado a ciertos grupos de hermanos y el que hubiera matado a Jacobo, a los judíos, les agradó. ¿Sí? Pero dice que el verso 3, perdón, dice, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, sí sabe esta fiesta, ¿verdad? De los panes sin levadura. ¿Sí? Se celebra la Pascua, matan el cordero y después sigue una semana, ¿sí?, de la fiesta de los panes sin levadura. Va pegado la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, que están comiendo pan sin levadura. Bueno, y Herodes no quería matar a Pedro en esta fecha. Recuerda que también cuando Jesús iba a ser crucificado dijeron los sacerdotes, no en la Pascua, para que la fiesta se lleve todo en paz, pero después de la Pascua lo matamos. Pero el plan de Dios no era este, ¿verdad? Jesús tenía que morir en la Pascua. Pero en este caso Herodes conocía las tradiciones de los judíos y también dice, bueno, en la Pascua no, pasando la fiesta de los panes sin levadura, entonces lo voy a sacar a juicio público, al igual que Jesús, ante la gente, y bueno, cuando lo mate, todos van a aceptarlo y les va a caer bien a todos, ¿no? Era político este Herodes, ¿no? Era un rey, ¿sí? ¿No le suena similar a los políticos de hoy en día? ¿Sí? Que hacen las cosas para agradar a las masas. El pueblo tiene la razón, dice, ¿no? ¿Siempre tendrá la razón el pueblo? No, no siempre, ¿sí? ¿Hay que escuchar las necesidades? Claro que sí, pero no siempre tiene la razón. ¿Qué quiere el pueblo? Déjenme hacer lo que yo quiera, ¿no? Y bueno, los políticos que son, así era este Herodes, ¿no? Finalmente era político y trataba de quedar bien con el pueblo. No sé si les suena parecido, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, un político cuando hay elecciones se hace cristiano a los cristianos, se hace budista a los budistas, se hace católico a los católicos, se hace ateo a los ateos y bueno, con todos trata de quedar bien. Se aprueban leyes LGTB para quedar, porque ahorita está de moda, ¿no?
y entonces hay que aprobarlas, hay que quedar bien con todo el mundo, ¿no? Así era, o sea, para que se dé una idea, ¿no? Así era Herodes. ¿Quieren que mate a los cristianos? Bueno, voy a atrapar a algunos, voy a matar a 2, 3 y ya, quedó bien, ¿sí? ¿Realmente era su convicción de él? No. Como los políticos de ahora, ¿realmente la convicción de ellos? No. ¿Son los principios de ellos? No. Únicamente para quedar bien y para ir con la moda. Solo quieren popularidad. Si les hacen limpia, que les hagan limpias. Si oran por ellos, que oren por ellos. Y luego oran por ellos y decimos, ay, sí, dejó que oraran. Pues sí, ellos van a dejar que les hagan lo que sea con tal de quedar bien. Debemos tener cuidado con eso. Bueno, no quiero hablar de política porque luego nos van a decir que estamos hablando de política, pero los políticos hablan de religión. Tampoco respetan. Bueno, no estoy diciendo que no estoy respetando, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron con Pedro? Lo dejaron en la cárcel 4 grupos de soldados. Dice que cada grupo de soldados era de 4 personas, o sea, eran 16 soldados que estaban encargados de cuidar a Pedro. No sé si se turnaban o todos al mismo tiempo, no sé, pero yo imagino que se iban tomando turnos. Pero 16 personas para guardar a uno. ¿Qué es lo que a lo mejor pensaba Herodes? No lo van a rescatar sus amigos y después van a decir que hubo un milagro y que recuerda algo similar cuando Jesús fue sepultado, van los sacerdotes y le dicen a Pilato, oye, él dijo que iba a resucitar. Para que no vengan los discípulos y roben su cuerpo, manda a unos soldados para que cuiden. ¿Pero qué pasó? ¿Impidieron que resucitara? No. Y después le dieron mucho dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero, ¿qué pasaba con un soldado si no cumplía con su obligación, en este caso de custodiar algo? Y aquí lo vemos en este capítulo, en el versículo 19, ¿no? Cuando Pedro es liberado y ya Herodes está investigando, dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. O sea, si los soldados que habían estado custodiando la tumba de Jesús se hubieran robado el cuerpo, ¿qué hubiera pasado con ellos? Los hubieran matado, pero no fue así. Y en este caso sí se les escapó Pedro y los mataron. Bueno, tenía miedo Herodes, ¿no? De esto. Y él pensaba que con sus planes, con lo que hizo, iba a estar seguro de que no se iba a escapar y que al final iba a matar a Pedro y al final iba a conseguir la aprobación del pueblo judío. Porque de por sí el pueblo judío no respetaba mucho a Herodes, a los diferentes Herodes que hubieron, porque no eran judíos ellos, no eran judíos, entonces no lo respetaban mucho, siempre había ese disgusto, entonces ellos siempre trataban de hacer cosas para quedar bien. Hay algo en el versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, como ya dijimos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando por Pedro. No dice cuál era el contenido de la oración. Yo sé que lo primero que nos viene a la mente, ¿qué podemos decir? Bueno, estaban orando para que Dios lo pusiera en libertad. Posiblemente, ¿sí? Pero recuerda cuando la segunda vez que los arrestaron, los azotaron, ¿no? ¿Y qué dijo Pedro y Juan? Qué gozo es que Dios nos tenga dignos de padecer por su nombre. Y seguramente la iglesia estaba orando y fueron azotados. ¿Sí? En esa ocasión, después de que los ponen a libertad, en el 4:29, fíjese lo que dice el 4:29, dice, fíjese cuál era su oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, su oración fue, mira, Señor, nos están amenazando, nos quieren meter a la cárcel. Manda a tus ángeles que
se frustren sus planes. ¿Manda a tus ángeles para que se mueran o para que pase algo? No. Mira sus amenazas, pero a nosotros danos el valor de seguir hablando tu palabra. Porque las amenazas, el peligro va a estar ahí. No va a cambiar. A nosotros danos el valor de seguir cumpliendo tu propósito y seguir hablando tu palabra. No importa la situación, la iglesia que quería seguir cumpliendo el propósito de Dios. Querían seguir predicando. Una característica de la iglesia en la mayoría del libro de Hechos y en los primeros siglos de la iglesia era de que no importaba la situación en la que estuvieran, no importaba la persecución, ellos seguían siendo testigos de Cristo. Vea el capítulo 8, Felipe va huyendo por predicar, o más bien por ser cristiano, pero llega a Samaria y ¿qué hace? Predica. Cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel y también un ángel viene y los libera, ellos ¿qué dijeron? Entonces nos vamos a esconder. No, van al templo y están predicando. No sé si me explico. Aunque en esta ocasión Pedro no se va en público, sino dice que se va de Jerusalén. O sea, ¿Dios siempre obra de la misma manera? ¿No? Si Dios obró de una manera en un caso, ¿tendrá que obrar de la misma manera en otro caso? ¿No? A veces decimos, es que Dios me dio el valor y ahora predico, y aunque me quieran hacer algo, pero en ocasiones vemos que no hacen eso. En ocasiones huyen y se esconden. En otras ocasiones hablan. Y ahí es cuando nosotros debemos tener bien en claro cuál es la voluntad de Dios y ser guiados por su Espíritu, porque no siempre va a ser de la misma manera. Pero en este caso, a ellos no, hasta este momento la iglesia no le importaba cuál era la situación, ellos querían seguir predicando. Era una iglesia que se veía que estaba en derrota, pero los están metiendo a la cárcel, pero los están matando. ¿Estaban derrotados? No, ellos estaban en victoria. ¿Sí? Se veían en victoria, no se veían en derrota, a pesar de las circunstancias. Bueno, en este caso que estamos en Hechos 12, dice que una noche antes de que ya Herodes sacara a Pedro, ¿qué es lo que pasó? Lo que acabamos de leer al principio. Pedro estaba durmiendo. Fíjese cómo estaba Pedro, durmiendo, pero profundamente. Dice que estaba encadenado, ¿no? Y estaban 2 soldados. ¿Sí? Seguramente estaban aquí 2 soldados, él estaba encadenado y habían otros soldados en la puerta, afuera. Ok, ¿por qué estaría durmiendo Pedro? Estaría muy cansado, lo van a matar al siguiente día. ¿Usted dormiría tranquilo? Lo van a matar al siguiente día, ¿no? Él estaba confiado en Dios. Y tanto que dice el versículo 7, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Pero ni los soldados ni Pedro se dieron por enterados, hasta que tuvo que el ángel tocar a Pedro. Y esto de tocar, algunas traducciones dice golpear, o se puede traducir también como golpear. Estaba tan profundo que así dormido, que el ángel tuvo que ir a golpearlo para que despertara. Y a usted se ha levantado a veces en la noche y tiene que caminar, y a veces luego reacciona y dice, estoy despierto, ¿verdad? No sabe si es un sueño o está despierto. Así le pasó a Pedro, ¿sí? Se levantó, dice que las cadenas se le cayeron, salieron la puerta, salieron hasta la puerta que daba a la calle, caminaron como una cuadra y el ángel se apartó de él, ya no le vio, y entonces reaccionó Pedro y dice, no es un sueño, es realidad. Pero fíjese el verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaría los judíos? Pues que lo mataran. Dios me ha librado de eso. Entonces, en este capítulo vemos que Dios obra de una manera poderosa, de una manera maravillosa, extraordinaria, y le da la libertad a Pedro. ¿Nosotros creemos en ese Dios, hermano?
Amén. Que actúa de formas que a veces nosotros no podemos entender ni imaginar, ¿verdad? Sí. Cuando vemos estas situaciones y estas obras de Dios, nos llenamos de confianza, nos llenamos de fe, de valor, ¿cierto o no? Sí, ¿verdad? Pero, ¿siempre Dios actúa así? No. Él hace su voluntad, ¿no? De diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Por ejemplo, Esteban, ¿qué le permitió Dios? Morir. Jacobo, en el versículo 2 aquí, también murió. En ocasiones va a permitir la muerte, en otras no. ¿Sí? Y aquí es entonces donde nosotros debemos saber, confiamos en este Dios. ¿Cuántos confían en este Dios? ¿Cuántos creen en este Dios? ¿Sí? Ok. Pero a veces no aceptamos esa voluntad de Dios, cuando a veces no es conforme nosotros queremos. ¿Sí? Cuando leemos estos pasajes decimos, yo creo en este Dios, Dios libera, Dios hace esto. Entonces yo creo en ese Dios, me lleno de fe y quiero que Dios actúe de la misma manera en mi vida. Pero fíjese, hace rato le preguntaba, ¿Dios nos libra de las aflicciones? Y decimos sí, pero ¿cómo lo hará? ¿Cómo hará Dios esa libertad? ¿Creemos que Dios es soberano y cumple su voluntad? Decimos sí, pero cuando decimos aceptamos esa voluntad, a veces decimos no. ¿Sí? ¿Por qué? En este caso, en el verso 2, mata a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Juan, ¿recuerda? Fue el primer apóstol que fue muerto. Había muerto Esteban, pero él era un discípulo, no era un apóstol. De los 12 apóstoles, Jacobo fue el primero, el hermano de Juan. ¿Y quién fue el último? Juan. Los dos hermanos, uno fue el primero y uno fue el último. Yo creo que a eso se referían cuando nos permite sentar a tu derecha y a tu izquierda. Y le dice, ¿pueden beber de la copa? Y les dijo Jesús a ellos, ¿no? Ellos dijeron, sí, podemos beber de la misma copa que tú bebes. Y Jesús les dice, ciertamente van a beber de la misma copa. Uno fue el primero que mataron y otro fue el último. Pero si leemos el verso 1 y verso 2, ¿qué hizo Herodes? Metió a la cárcel a algunos y mató a Jacobo. Yo pregunto, ¿quién tiene más poder? ¿Dios o los hombres? Y entonces, ¿por qué metió a la cárcel a uno y mató a Jacobo? Aquí pareciera que el hombre tiene más poder, porque él está agarrándolos, él los está matando. ¿Sí? ¿Será que en este momento Herodes era más poderoso que Dios? ¿Será que en este momento Dios perdió? Cuando hablamos que hay una batalla entre Dios y el poder del mundo o con Satanás, a veces pensamos, bueno, a veces Satanás va ganando y entonces Dios toma fuerza y entonces Dios le gana a Satanás. ¿Será así esa batalla? No. De hecho, la batalla ya está ganada. Dios ya venció. Jesús venció en la cruz del Calvario. O sea, la batalla ya está ganada. Cuando vean ahí que Jesús está luchando contra Satanás, y hay una imagen, ¿no?, que están haciendo fuercitas, ¿no? Eso es una mentira. Satanás no tiene nada que hacer. Nada. Entonces, ¿cómo debemos entender estas cosas? Porque aquí parece que el hombre tiene más poder que Dios. Y de hecho, ¿qué pasó con el mundo? Se alegraba, dice ahí que los judíos se alegraron, ¿no? Se alegraron. Bueno, esto es algo que sucedió en el primer siglo, pero esto en realidad es algo que ha sucedido en toda la historia. Vaya a Apocalipsis, nada más para que vea Apocalipsis cómo nos habla algo similar a esto. Hoy también en día, nosotros decimos, Dios tiene más poder, pero cuando a veces la iglesia es perseguida y quieren apagar a la iglesia y quieren crear leyes que van en contra de Dios, parece que el hombre tuviera más poder. En el capítulo 11
el versículo 4 al 12 va a hablar de dos testigos que están representando a la iglesia. A la iglesia. Dice el verso 4: estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarles, ¿qué hace? Fíjese, estos testigos: sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Esta es la iglesia. Ajá. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder. Fíjese cuál es el poder que tiene la iglesia: para cerrar el cielo. ¿Se acuerda quién hizo esto? Elías. A fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién le recuerda? Moisés, ¿no? Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pero fíjese el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que está representando a Satanás y al poder de este mundo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos. ¿Y qué va a pasar? Los vencerá y los matará. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Pero por qué los venció y los mató? Sigue diciendo: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Está hablando de Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, serán humillados, ¿sí? Alguien que lo dejan ahí muerto y que, como un, perdón la expresión, como un perro que se muere y ahí lo dejan, es una humillación, ¿no? Para una persona. O sea, ¿qué está diciendo? El mundo va a hacer eso, va a hacer guerra contra el pueblo de Dios, los va a tratar de humillar, incluso los matará y a veces los humillará. Y ha pasado en la historia de la iglesia. Ha pasado esto. Pero, sigue diciendo el verso 10, y los moradores de la tierra, ¿qué van a hacer? Se van a regocijar, se van a alegrar sobre ellos y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas, ¿qué hacían? Habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿De qué manera los habían atormentado? Con la palabra. ¿Por qué nos quieren callar? Por la palabra. Porque les duele que uno exhiba el pecado. Y no estoy hablando de un grupo en específico. ¿A quién le gusta que exhiban su pecado? ¿Pero debemos hacerlo? Sí. Bueno, se alegraban. Recuerda aquí en Hechos 12, ¿qué hacían? Se alegraron los judíos de lo que hizo Herodes. En Apocalipsis nos dice que así va a ser la historia de la iglesia. Este mundo se va a alegrar, se van a enviar hasta regalos. Miren, ya pudimos hacer esto, aquello contra la iglesia de Dios, contra los cristianos. Pero, versículo 11, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. ¿Qué pasó con esos que estaban muertos? Resucitaron. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Quién triunfó finalmente? Dios. Dios. Y después, bueno, seguimos leyendo Apocalipsis y viene el juicio sobre todas las naciones, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Dios actúa? Si en ciertas ocasiones permite la cárcel, en ciertas ocasiones permite aún la muerte, en otras ocasiones libera. Pedro fue liberado en esta ocasión, pero después, muchos años después, también fue muerto por predicar el evangelio. Al igual que Juan, al igual que Pablo. Hubo ocasión, Pablo también fue liberado de la cárcel, ¿no? Sí. Pero después no fue liberado y murió. Dios va a actuar de diferentes maneras. No siempre tendremos la misma respuesta de Dios.
¿Por qué Dios hace las cosas así? ¿Por qué Dios permite una enfermedad? ¿Por qué Dios permite una muerte? ¿Por qué Dios permite un accidente? ¿Por qué Dios permite una pérdida material? Etcétera. En ocasiones sí podremos saber y Dios nos muestra por qué. Pero en otras ocasiones no. O sea, siempre decimos, bueno, Dios te va a mostrar su propósito. A veces pierdes un trabajo y lo que normalmente decimos es, porque Dios te quiere dar un mejor trabajo. Pero a veces no llega el mejor trabajo. Te quedaste sin trabajo y si acaso llega un peor trabajo. En otras ocasiones sí viene un mejor trabajo y dices, ese era el propósito de Dios. Entonces, cuando no te dio un mejor trabajo, ¿no era el propósito de Dios? Sí. En ocasiones sí podremos saber y en otras ocasiones no podremos saber. Pero si creemos que Dios es bueno, que Dios es un rey soberano, que cumple su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Buena, agradable, perfecta. Si creemos en ese Dios, en eso es que debemos descansar. ¿A veces podemos entender? Sí. Pero a veces no podemos entender. Imagínese Job. Perdió todo, sus hijos, su salud, todo. A lo mejor nos quedamos con el último verso. Bueno, Dios le restituyó todo. Pero ¿será que habrá dicho, ahora entiendo? O sea, quiero decir, ¿hay una respuesta concreta para el dolor humano? No. Y a veces es nuestro concepto de dolor y de muerte también lo que debe cambiar. La muerte, ¿cómo la vemos? La muerte física, ¿como algo malo? Malo. ¿Pero es malo? ¿Es malo? ¿Cuál es la manera de que podamos llegar a la presencia de Dios? ¿Qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A Jacobo le fue mal? ¿Lo mató Herodes, pero le fue mal? No. Fue el primero que llegó de los apóstoles. Ya estoy aquí, Señor, acabé. Pedro no había acabado su obra. Dios no había acabado su obra en él. Y todavía tenía que seguir aquí en la tierra. Jacobo ya había acabado. Y Dios le permite eso. Esteban, de igual manera. El morir es ganancia, ¿sí? Bueno, pero finalmente Dios es el soberano sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas. Pero Dios es el soberano incluso de aquellos que no creen en Él, ¿sí? Dios es el soberano y está sobre el poder de este mundo. Este mundo cree estar haciendo su voluntad, pero Dios permite que actúen hasta donde Dios quiere para cumplir Él su propósito. Dios les va a permitir hasta aquí, como en el caso de Job. Dios le dijo a Satanás, hasta aquí puedes llegar. Yo quiero cumplir un propósito en él. Satanás ni sabía que Dios lo estaba usando. Hay algo que nos dice el hermano Lee y que a veces nos choca, porque dice, Dios puede usar a Satanás para capacitarnos, ¿sí?, a vivir dentro del propósito de Dios, a depender de Dios. Incluso Satanás puede ser usado por Dios para eso. ¿No fue usado Satanás para matar a Jesús? Satanás creía estar haciendo su voluntad. Había vencido. Pero no. Era el plan de Dios. A veces esto nos cuesta mucho. No estoy diciendo que Satanás sea bueno y que todo lo que haga, bueno, es porque... No, él es nuestro enemigo y él quiere destruirnos. Debemos tener en mente eso bien presente. Pero si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, todo lo que Dios permita está dentro de su propósito. Cuando nosotros nos salimos del propósito de Dios, bueno, estamos a merced de Satanás. Y ahí sí, no era la voluntad de Dios, pero Dios te abandona en eso, ¿no?
Bueno, el poder de este mundo jamás estará sobre el poder de Dios, jamás. Y sobre la autoridad de Dios, jamás. ¿Sí? Dios va a estar siempre sobre el poder de este mundo. Herodes pensaba estar ganando fama, aceptación de los judíos, y aunque se aseguró de tener todo bajo control, los soldados, el día, todo ya tenía bien, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Dios tenía otros planes. Liberó a Pedro. Dice el verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, ya lo leímos, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dios me ha librado, ahora entiendo. Herodes, el pueblo pensaba: ya lo vamos a matar. Pero Dios muestra que no importa lo que el hombre quiera hacer, lo que el hombre tenga planeado hacer, si no es la voluntad de Dios, no se va a realizar. ¿Sí? Pero aún más, vamos más adelante. Me voy a saltar unos versos. Dice que eso usted lo puede leer. Estuvimos meditando el día de ayer y hoy este pasaje del capítulo 12. Y recuerda que Pedro fue entonces a donde estaban reunidos y estaban orando, y que tocan y no creían cuando Rode dice que escucha que era Pedro. No le abre la puerta y va corriendo y les dice: ¿está Pedro? No, estás loca, ¿cómo va a estar Pedro si Pedro está en la cárcel y ya lo van a matar? Si acaso es su ángel, y a lo mejor ya hasta lo mataron. Y ellos estaban orando. Por eso también debemos pensar si estaban orando para que lo liberara, o en realidad están orando para que ellos acepten la voluntad de Dios y que Pedro permanezca firme en la voluntad de Dios. Dice el verso 21. Más adelante, ya cuando Herodes pasó esto, dice que avergonzado mató a los soldados y mejor se fue de Jerusalén, se fue a Cesarea. Y un día señalado, antes de leerlo, tenía un problema ahí con los de Tiro y Sidón, y entonces los de Tiro y Sidón quedan bien con uno de los siervos de Herodes, le dan dinero, entonces ya les arregla ahí una reunión con Herodes, ¿no? Y entonces vamos a leer lo que dice. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Les dio un discurso que los motivó, y de esos discursos que usted ha escuchado, que los motivan y que no lo hacen sentir, un discurso político, que la gente grita y dice que viva, ¿sí?, Herodes, que viva Herodes. ¿Y hasta qué dijeron? Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Tal vez era muy elocuente Herodes al hablar, porque para que dijeran: oh, parece Dios como habla, y no un hombre. Era elocuente. Pero al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Dónde quedó el poder? ¿Dónde quedó la soberbia? Se vistió de ropas reales. Por ahí dicen unos que creo que Josefo, un historiador, que eran una ropa como de hilos de plata, que con el sol brillaba y lo hacía ver esplendoroso. En ese día dice que le cayó una enfermedad y duró unos pocos días y murió. ¿Dónde quedó el poder humano? ¿Quién tiene más poder? Recuerda el primer verso. Atrapó a unos cristianos, mató a Jacobo, encarceló a Pedro. A Herodes tiene el poder. Pero ¿cómo terminó? Voy a decir, como muere cualquier persona, cualquier príncipe, cualquier rey, cualquier presidente, cualquier científico, por muy inteligente que sea, de igual manera, murió. Por no darle la gloria a Dios, por la soberbia que había en su corazón. Y fíjese lo que dice el verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Pudieron detener el evangelio? ¿Pudieron detener el avance de la iglesia? No.
Entonces al principio parecía que el poder humano era más fuerte, ¿verdad? Pero ¿cómo termina? Muriendo. Entonces, aunque los hombres traten de oponerse a Dios, aunque los hombres traten de que Dios no haga su voluntad, finalmente Dios hará su voluntad. Pero pensemos, ¿será que Pedro fue liberado por Dios porque la iglesia estaba orando por eso? O sea, ¿será que Dios no hubiera liberado a Pedro si la iglesia no hubiera orado por eso? ¿O será que Jacobo fue muerto porque la iglesia le faltó oración? No. Creo que es independientemente de eso. Dios tiene un propósito. ¿Debemos orar? Claro que sí, claro que sí. La oración debe ser constante y aquí Hechos nos habla que siempre estaban en oración. ¿Pero para qué? Para que Dios cumpla su propósito. Oramos unos por otros, ¿para qué? Para que Dios cambie la situación del hermano, para que el hermano sea fortalecido, para que no flaquee su fe, para que él permanezca firme en su fe a pesar de las circunstancias. ¿Dios lo puede hacer? Claro. ¿Dios puede sanar? Claro. ¿Pero siempre lo hará? No. No. ¿Dios puede quitar la aflicción? Sí, pero no siempre. Debemos orar entonces para ser fortalecidos, que Dios cumpla su propósito. Aquí dice la palabra, finalmente la palabra de Dios crecía, se multiplicaba. No lo podían detener. Nada pudo detener el evangelio hasta nuestros días. Y aunque hoy quieran callar las voces, el evangelio sigue. La palabra de Dios sigue. ¿Sí? Entonces, pensemos. Estamos hablando del poder humano contra el poder de Dios. Pero también aquí entramos nosotros. Hace rato les dije, ¿Dios es el soberano de nuestra vida? Sí. ¿Aceptamos su voluntad? Cuando decimos no, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando y nos estamos oponiendo a Dios. Estamos tomando, déjenme decirlo así, o nos estamos poniendo del lado de Satanás. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando pecamos? De hecho es eso, Fíjese, y voy a terminar con esto. ¿Qué tan perverso es el pecado? Usted dirá, por ejemplo, ¿qué tan perverso es que yo coma un fruto de un árbol? Usted diría, no hay nada de perversidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Eva y Adán? Comieron un fruto. ¿Y por qué es tan perverso eso? Porque ¿a quién le creyeron? ¿A Dios o a Satanás? Entonces, ¿qué dijeron? Estaban aquí con Dios. ¿Y qué hicieron ellos voluntariamente? Se pusieron del lado de Satanás y dijeron, no, rechazamos lo que Dios dice y me pongo del lado de Satanás. Y creo que Satanás tiene más lógica lo que dice. Creo que Satanás son mejor sus argumentos. Creo que las intenciones de Satanás son más buenas que las de Dios. Entonces hago la voluntad de Satanás. ¿Qué es lo perverso? ¿El comerse el fruto? No. Sí. Ponernos del lado del enemigo. ¿Sí? Por eso también cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, cuando no aceptamos la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos poniendo del lado del enemigo. Estamos pensando que nosotros somos más sabios que Dios. Dios sí puede librarnos. Él puede frustrar los planes cuando están del enemigo, cuando está en su propósito, como en este caso de Pedro. ¿Sí? Pero en otros casos no, hermanos. Durante la narración de Hechos, entonces, Lucas menciona repetidamente a la iglesia que está en constante oración. Dios no cambia sus planes por la oración. Es una mentira de que Dios cambie sus planes por la oración. Más bien la iglesia se debe someter a la voluntad de Dios. Dice un escritor, C.S. Lewis, no sé si lo conocen. Él decía, yo oro no para que Dios cambie, yo oro para que yo cambie. ¿Sí? Y esa debe ser nuestra oración.
para que yo cambie y acepte la voluntad de Dios y pueda someterme a la voluntad de Dios. No para que Dios se someta a mi voluntad. Si Dios se somete a mi voluntad, ¿en qué estamos convirtiendo a Dios? En un ídolo cualquiera, que lo ponemos de cabeza para que les dé un novio. ¿Sí? ¿Así estamos convirtiendo a Dios? Si queremos que Dios se someta a nuestra voluntad. No. Él es el rey, Él es el soberano y Él tiene el poder sobre su vida, sobre mi vida y sobre la vida de aquellos que no creen. Está sobre todo y Él cumplirá su propósito. Entonces, hermanos, no resistamos el poder de Dios, no resistamos su voluntad. Veamos aquí en este pasaje que Dios puede obrar de una manera y es poderoso para hacer eso, sí. En otras ocasiones permitirá aflicción, sí. ¿En qué debemos descansar? En eso, que Dios está cumpliendo su propósito. ¿Sí? ¿Cuántos no tienen necesidad? Levante su mano el que no tenga necesidad. Levante la mano el que no ha pasado aflicción, el que no ha pasado pruebas, el que no está pasando pruebas en este momento. ¿En qué debemos descansar? Que Dios está cumpliendo su propósito. Y finalmente, como en el caso de Jacobo, como en el caso de esos dos testigos en Apocalipsis que van hacia el cielo, es lo que nosotros esperamos, es lo que anhelamos, estar en la presencia de Dios. Eso depende de Dios y solo de Dios. Amén. Póngase en pie y vamos a orar. Y pensemos en esto. Cierre sus ojos y piense. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios que no obre, que no permita lo que nos está sucediendo, que quite esa aflicción? ¿O cuántas veces le hemos dicho, Señor, cumple tu propósito? Que no dependa de lo que yo deseo, sino que dependa de tu propósito. Señor, tú conoces nuestra vida, conoces el plan que tienes para cada uno de nosotros. Pedimos, oh Dios, que cumplas ese propósito. A veces no podemos entender, a veces nos cuesta entender cuál es tu propósito, pero queremos, oh Dios, descansar en tu sabiduría, en tu bondad, en tu propósito, Dios. Y que tú, Señor, obres conforme a tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Confiamos de que tú tienes el poder sobre el poder de este mundo, pero también el poder sobre nuestra vida y que finalmente tú cumplirás tu propósito. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer en ese propósito tuyo y a llegar a la meta, oh Dios, firmes. A llegar a la meta, oh Dios, sabiendo de que tenemos un galardón grande. Y a pesar de que muramos, oh Dios, tú cumplirás tu promesa. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano.